Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial, ya lo están viendo aquí en pantalla, es el doctor Miguel Magallón. Él es especialista en prótesis e implantes, diseño de sonrisa, él se especializa mucho en lo que son carillas dentales, tiene maestría en implantología y lo encuentras en Instagram, en TikTok como CD Miguel Magallón. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Él está en Guadalajara, Jalisco, México. Doctora Paulina, un gustazo poder estar aquí. Ya tenemos tiempo, bastante tiempo queriendo hacer esta reunión Sí. y te agradezco mucho el espacio que me das para compartir lo que sabemos. Un poco, solamente es un poco. Sí, sé que tienen mucho trabajo, también muchos diseños de sonrisa que hacer y qué bueno que hiciste este espacio para platicarnos. Para los que no te conocen todavía, platícanos un poquito de ti. Ok, bueno, como ya lo dijiste, mi nombre es Miguel Magallón. Eh, Mi práctica es enfocada meramente a la rehabilitación, prótesis sobre implantes y diseño de sonrisa. Ujú. Resido en Guadalajara, Jalisco, estudié una especialidad en la Universidad Rosa de Morelia, estudié un máster en implantología en Brasil, he estudiado en la Universidad Urbe XCB en Estados Unidos. Para mí fue algo muy importante porque realmente Estados Unidos abre las puertas muy poco a los mexicanos. Entonces tenemos allá algo de odontología estética en Miami y en Medellín, Colombia, estudiamos también sobre diseño y sonrisa, que son lugares que realmente, aparte de tener excelentes profesionales, trabajan mucho la estética, que es lo que a mí me encanta y en lo que me apasiona y me enfoco. ¿Y por qué decidiste irte por ese camino de la odontología? Híjole, cuando yo entré en odontología, yo quería ser ortodoncista o cirujano maxilofacial, ¿no? Esa onda de la sangre o esa onda de los brackets me llamaba muchísimo. Conforme fue pasando el tiempo, yo tuve un profesor en el pregrado, el cual se empezó a enfocar mucho en la odontología estética, y ahí me le pegué un poquito y vi que realmente era lo que me apasionaba. Yo soy su doctor con TDAH, tengo TDAH diagnosticado, entonces normalmente las personas que tenemos TDAH, como podemos de un de repente irnos, si pasa una mosca, yo estoy ahorita en conferencia y pasa una mosca, volteo, pero cuando tengo un superpoder que les digo que es el hiperfocus, ¿no? Entonces, me gustan mucho las manos, utilizar las manos para hacer todo lo estético y ser muy minucioso, y empecé a descubrir que tenía eso, ¿no? Yo de repente me puedo sentar a las 8 de la mañana y me levanto a las 10 de la noche de mi silla y es como si hubiera estado 5 minutos. Y empecé a enfocarme en toda la onda estética y de ahí empecé a ver qué partes del mundo eran pioneros o qué partes eran las mejores en cuanto a estética y empecé a estudiar cómo irme a Estados Unidos, a Miami, cómo irme a Medellín, Colombia, cómo irme a Brasil a estudiar. Una parte fundamental de esto, pues claro que es mi esposa porque ella se queda con mis hijos y yo voy y conozco otros países que realmente no los conozco, pero empiezo a ver todo lo que hay y la realidad es de que a todas las personas que nos están viendo en esta conferencia, si les puedo recomendar algo, es que realmente, si tienen la oportunidad de salir a estudiar fuera del país, les va a cambiar totalmente el panorama y es algo muy, muy bonito. Sí, y eres famosillo, ¿no? En Guadalajara por hacer carillas, que es el tema que vamos a hablar hoy. Y atiendes, he visto que artistas y todo, ¿verdad? Híjole, digamos que famoso, Pau, solamente Dios, porque yo pierdo suelos y me dicen famoso. Hemos atendido a algunos eh, personas renombradas del regional mexicano, gracias a Dios, Mm. que también me gusta mucho eso, pero sí tenemos ahí algunas colaboraciones con artistas del regional mexicano. Sí, y aparte de, pues me imagino que te encanta ser papá y otras cosas, también tienes el hobby de tocar guitarra, ¿no? Fíjate que la guitarra no fui muy hábil para eso. Mi guitarra la tuve ahí por cuestiones de que cuando venían mis pacientes les pedía que me regalara una firma y muy poco tiempo puedo dedicarle. Ahorita en la plática vamos a hablar porque ya cuando empecé a enfocar mucho en la prostodoncia, me vi orillado literalmente a tener que poner mi laboratorio. Ya lo estaba Entonces, cuando viendo tengo, ahí atrás, ¿no? ma- Tu laboratorio ahí atrás de ti. aquí atrás tengo solamente las impresoras, Ujú. pero aquí en mi clínica, el día que gustes darte una vuelta, tengo mi laboratorio digital con fresadoras, escáner y su horno. Entonces, sí me apasionó un tiempo quererme meter a la música, pero híjole,
Me preguntaba la otra vez un paciente cuál era mi hobby y de repente si tengo tiempo me meto al laboratorio y empiezo a ver qué puedo hacer en las carillas y jugar con colores, temperaturas. Es bien chistoso esto porque mi hobby termina siendo dentro de la odontología. En vez de irme a otra cosa, termino enrollado en la odontología también. Y qué padre que tengas consultorio, laboratorio, así tienes más control sobre los trabajos estéticos, ¿no? Sobre Sí, todo eso. esa parte, ese profesor del pregrado una vez nos decía, ¿no? Toda la persona que va a hacer prosto, lo ideal es que tengan su laboratorio porque podemos controlar todo el proceso. Ojo, solamente el que no trabaja no le van a pasar errores, ¿no? Pero no Sí. hay nada como que tú tengas aquí el control. Y luego yo siento que el 99% de los dentistas batemos con la situación de laboratorio, ¿no? Que te dicen, oye, te entrego el miércoles a las 4 y tú tienes el paciente aquí, son las Sí. 4:20, 4:50 y el técnico te dice, ¿sabes qué? Es que el mensajero ya se fue. Entonces es otra parte que dije, ¿sabes qué onda? Creo que no puedo estar teniendo ese tipo de situaciones. Sí, totalmente. ¿Y carillas es lo que más te gusta hacer? Sí, la rehabilitación sobre implantes, hacer un poquito de situaciones híbridas, conforme fui cambiando mi panorama, seguir estudiando, pude ofrecer al paciente carillas estéticas, carillas oclusales. Ahorita con la onda ya cualquier doctor hace una situación y ya les pone inlay, onlay, bonelay, tabletops, que al final de cuentas terminan regresando a la misma raíz, ¿no? Pero sí presentarle a mi paciente protocolos cada vez menos invasivos y al saber que sé hacer adhesión, pues sé que va a tener un mejor tiempo de vida. Sí, totalmente. Y ya vas, doctor, ya vas a entrar a dar cursos. Fíjate que primeramente yo soy el 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. Tengo mi primer curso aquí en Guadalajara, gracias a Dios. Ya me lo habían pedido algunos colegas, pero por cuestiones laborales no había tenido tiempo. Y va a ser teórico práctico y con paciente en vivo. Les voy a dar todos mis protocolos. Quiero expresarles, muchos de los conferencistas a los que yo voy siempre te presentan como el caso lindo, ¿no? Como que no la regué en nada, este es el antes y este es el después, Mm. pero yo siempre me quedé con la duda de qué hacer cuando había un problema, cómo solucionarlo. Entonces, en el curso que vamos a dar, que hemos preparado, les voy a platicar de mis errores y cómo solucionarlos. No les voy a platicar solamente todos, todos mis aciertos. Necesitan saber los colegas que también se tiene que fracasar y se va a fracasar. Sí, como tú dices, y cómo actuar si me llega un caso así o la riego, me pasa esto. Creo que es muy importante esa parte también. Son 3 días, entonces teórico-prácticos. ¿Es correcto? Vamos a Ok, hacer teórico, práctico, demostrativo con paciente en vivo. ok, por si se quieren inscribir, repítanos las fechas, Doc. 29, 30 de septiembre y 1 de octubre. Ya casi, casi, casi. Sí, ya falta aproximadamente un mes. Ok, si quieren inscribirse o quieren pedir informes, ¿es en tu Instagram o en algún lugar, número especial? Pues en mi Instagram y en mi Instagram también les va a mandar a un link para que manden WhatsApp y poderles ofrecer todos los informes que necesitan. Ok, por si quieren aprender carillas, trabajarlo en su consultorio y se quieren dar una vuelta por Guadalajara o son de Guadalajara o alrededores, aquí con el doctor Magallón van a aprender muy bien y bonito, como dicen, ¿verdad? Claro que sí, la verdad es de que estoy en toda disposición de entregarles todo lo que en mi carrera y a través de los estudios internacionales he tenido. Perfecto, él está certificado, estudió en todas partes del mundo y van a aprender algo seguramente muy importante y valioso para su consulta y sobre todo si quieren ya aplicar carillas, que es algo que los pacientes piden mucho. Sí, definitivamente estamos en la era, Pau, de la odontología estética y mínimamente invasiva. Sí. Entonces ya todos quieren, está como el chiste, ¿no? Llega el paciente y tiene los dientes chuecos. Oye, doctor, yo quiero un blanqueamiento o yo quiero unas carillas, pero todo requiere un proceso. Claro, claro. Por si se quieren inscribir en el curso, aquí vamos a dejar los datos aquí abajito para que contacten al doctor y pues vamos a hablar de ese tema del que eres tan experto, que son carillas dentales. Gracias, Pau. Primeramente, Pau, me gustaría hablar un poco de diagnóstico, no me voy a meter en muchas situaciones, pero para poder hablar de carillas, claro que necesitamos la base, ¿no? En el diagnóstico necesitamos tener parámetros estéticos, protésicos y funcionales. Sobre eso vamos a empezar a partir de qué vamos a colocar. ¿Qué necesitamos como básico? Una cámara fotográfica y un smartphone, ¿vale? Entonces,
Mucha gente dice que no, es que yo no tengo para una inversión de una cámara. La realidad es que yo empecé con un teléfono y a partir de ahí, esto no es como tan fundamental. Lo que viene en la siguiente parte, esto, un teléfono o una cámara, Pau, nos va a dar esto para que tengamos el conocimiento de la planeación para las carillas, ¿vale? El trazar los ejes paralelos al horizonte nos va a dar una línea interciliar, una interpupilar, una interalar y una intercomisural. La fotografía como tal, con una cámara profesional, nos va a ayudar a muchísimo a lucirnos en redes sociales, pero con un smartphone que todo mundo tiene, podemos tomar este tipo de fotografías, ya sea en Canva, ya sea en PowerPoint, ya sea en Keynote, podemos trazar estas líneas, las cuales nos van a decir desde qué parte empezar a tratar a nuestro paciente, ¿ok? Hay otra línea que también se llama la T estética. La T estética nos va a decir si tenemos una línea media, si tenemos un plano canteado, las líneas para poder empezar a definir cómo vamos a hacer la planeación de nuestro paciente. En los criterios estéticos es muy importante saber estas tres reglas. Una sonrisa baja, una sonrisa media o una sonrisa alta. Si nuestro paciente muestra menos del 75% del diente, quiere decir que tenemos una sonrisa baja. Si nuestro paciente muestra un 75% al 100 del diente, una sonrisa media. Y si nuestro paciente muestra más del 100% del diente, más encía, tenemos una sonrisa alta. Y desde allí empezamos a ver cómo va a ser todo el protocolo para un diseño de sonrisa con carillas. Llámese de porcelana, llámese en inyectadas, de cualquier tipo de material. Pero a la hora de colocar la carilla necesitamos cuidar el margen rosa, en este caso que es la encía, y nuestro margen blanco, que va a ser el diente restaurar con una carilla. Una parte fundamental para la colocación de carillas en diseño y sonrisa es saber los ejes longitudinales del diente. ¿Qué es un cenit? El cenit es la parte de la encía más apical, perdón, sí, más apical. En esta imagen que tenemos aquí, podemos ver cómo se van trazando líneas diagonales. No tenemos una línea totalmente recta o vertical. Cuando nosotros entendemos estas líneas, que existen troneras incisales y troneras cervicales, empezamos a hacer toda la planeación para poder hacer la colocación de unas carillas. Este paciente, el que anteriormente sacamos en las fotografías pasadas, es un paciente el cual venía con otros doctores anteriormente y estuvo tratándose de diente por diente, un puente, una corona, situaciones un poquito con procesos a dar que desear, ¿no? Cuando nosotros tenemos ya los conocimientos de saber cómo vamos a abordar un paciente, viene la parte de la preparación. Lo que es bien importante para una colocación de diseño de sonrisa con carillas, yo les digo a los colegas, ¿no? Cuando me ha tocado dar cursos, la magnificación es una parte fundamental si se quieren meter al diseño de sonrisa con carillas o llámese estética dental. ¿Por qué? Porque por muy buena vista que todos tengamos, la realidad es de que la magnificación nos va a ayudar a dar ese 200% que nuestro paciente merece. Yo sé que algunos van a decir, oye, Doc, a mí no me alcanza para un microscopio. Realmente, el microscopio yo lo adquirí después de un proceso largo, pero las, las Lupas, ¿no? lupas que te manejan incluso cierto tipo de casas comerciales ayudan bastante. Y este es el kit esencial, Pau, el cual yo utilizo para realizar las preparaciones de los diseños de sonrisa, ¿vale? Una fresa TR13F, una fresa TR13EF y un disco Soflex.
Con esto es más que suficiente. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es realizar, recuerden, odontología ultraconservadora, mínimamente invasiva. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, tenemos granos finos y extra finos. El rojo va a ser lo primero que vamos a utilizar. Posteriormente, el amarillo y por último, un disco Soflex. ¿En qué nos sirve un disco Soflex? Todos los ángulos agudos que nosotros vamos a ver en nuestras preparaciones necesitan ser borrados. ¿Por qué? Porque si dejamos ángulos agudos, ahí va a ejercer una presión o un estrés. ¿Qué es lo que puede pasar si nosotros dejamos ángulos agudos? Podemos tener desalojo de carillas, podemos tener el famoso chipping o podemos tener las fracturas. Necesitamos tener ángulos totalmente redondeados. Y con estos tres instrumentos, la realidad es más que suficiente. Como se pueden ver aquí en la pantalla, esta es la fresa de grano amarillo. Yo no utilizo las guías a los mock-ups de desgaste. ¿Por qué? Actualmente lo que busca mucho también el paciente es obviamente entregarle un buen trabajo, pero la rapidez en la cual lo entregas. Sabemos que los dientes por naturaleza tienen ángulos. En este caso, los centrales superiores tenemos un ángulo a nivel cervical, a nivel de tercio medio y a nivel incisal. De igual manera, tenemos ángulos línea. Normalmente si cuando hacemos un mock-up se utiliza la fresa de 3 para hacer el fresado y tallar y ver en dónde vamos a modificar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo con la fresa roja hago los pulidos de la superficie vestibular de nuestro diente a tratar, ¿ok? Eliminando solamente los ángulos línea y ángulos agudos. Recordemos que a nivel del tercio cervical tenemos 0.3 micras de grosor de esmalte. Todas las carillas tienen una mejor adhesión, tiempo de vida en esmalte. No es que no haya una adhesión como tal en dentina, sí la hay. De hecho, con los adhesivos de cuarta generación, que es el Optibone FL Gold Standard, que es el que yo utilizo, ¿qué es lo que pasa ahí? Se hace una adhesión, ¿vale? La adhesión disminuye, sí, disminuye, es correcto eso, pero se puede tener de igual manera una adhesión. Entonces, con este tipo de fresas, al tener granos finos, nos estamos asegurando que solamente vamos a trabajar en el área de esmalte. ¿Por qué? Porque cada vez también se ve que los diseños de sonrisa los quieren pacientes jóvenes, pero ya también si nos ponemos a dar cuenta, los pacientes adultos ya están pidiendo un diseño de sonrisa. Ha llegado a tal grado la odontología estética y son cambios tan notorios y tan grandes. Cuando se hace una odontología bien planeada, un diagnóstico bien realizado, que incluso los pacientes ya más grandes nos piden un diseño de sonrisa. Entonces, ¿cómo tratar? Ni modo que se le diga al paciente, ¿sabe qué? Ya tiene un desgaste, ese desgaste ya es dentina, no va a haber adhesión. No, la realidad es de que nosotros como profesionales de salud y especialistas en odontología necesitamos poderle dar ese tratamiento al paciente que nos está requiriendo. Más adelante vamos a hablar de los sustratos favorables y desfavorables, cómo elegir las translucideces y les voy a compartir un poquito de casos que también yo no tuve, que tuve fracasos, pero que actualmente pues ya no lo realizo porque a través del conocimiento y el tiempo pues los he dejado de hacer, ¿no? En esta diapositiva, si ustedes se fijan, es una preparación ultraconservadora. ¿Cómo logramos esta preparación ultraconservadora? Conocimiento más tecnología es igual al éxito. ¿Cuánto es el desgaste el mínimo que se hace? Hay técnicas, Pau, que se llaman no prep. Cuando el diente del paciente es favorable, hay veces que no hay necesidad de tocar el diente. Ojo, aquí voy a entrar en una cosa que a lo mejor a muchos colegas no le van a gustar. Hay doctoras que dicen que para qué tallar el diente y otros que dicen que hay que tallarlo.
Todo esto va a depender desde tu fotografía de tu diagnóstico. ¿Por qué? Porque tú le tienes que comentar al paciente, necesito hacer un pulido específico para que nuestra carilla tenga un eje de inserción, ¿ok? Entonces, si yo no te toco el diente y quieres un diente muy blanco, tú vas a sentir como si estuvieras muy trompudo. ¿Por qué? Porque el material yo lo tengo que compensar de la parte más superior de tu diente hacia tu labio. O, en este caso, normalmente, como yo ya trabajo con mi laboratorio, nosotros trabajamos las carillas desde punto 3 hasta punto 6. ¿Ok? Al trabajar las carillas en eso, yo solamente sé que voy a quitar ángulos agudos y ángulos línea en las superficies vestibulares de mi diente. Puede ser desde punto 2, punto 3, punto 5, punto 6. ¿Vale? Ok. ¿Sí me escuché? Sí, sí, sí. Entonces, las preparaciones ultraconservadoras nos van a asegurar que podamos llegar a lo que la actualidad en cuanto a investigación científica, a lo que lo dicen todos los journals, es de que una carilla nos da un tiempo de vida de 15 a 20 años. Si nosotros trabajamos con los conocimientos, trabajamos en esmalte, una carilla nos puede durar de 15 a 20 años. Yo tengo pacientes a los cuales les he hecho tratamientos no prep, pero estamos hablando de un paciente que hubo un compromiso previo, ¿no? Trabajamos del lado de nuestro perio para que tengamos unas encías sanas. Trabajamos con nuestro ortodoncista para que nos deje unos dientes súper alineados, de tal manera que casi casi yo solamente llego con mi disco Soflex, quito ángulos agudos y listo. Y ¿De qué va a depender? para que duren tantos años, pues también necesitan mucho mantenimiento, ¿no? Sí, claro. Al ser un cuerpo extraño en nuestra boca, necesitan y requieren de un mantenimiento. ¿Por qué? El disilicato de litio, voy a hablar del disilicato de litio, que es lo que yo más trabajo, porque obviamente ya sabemos que hay carillas de resina inyectadas, carillas de resina directa. Nosotros estamos ahorita trabajando ya las carillas impresas, disilicato de litio, monolíticas, estratificadas, circonias. Vamos a hablar un poquito de esto más enfocado al disilicato de litio. Te digo por qué el disilicato de litio, porque el disilicato de litio tiene un 80% de similitud a la flexibilidad del esmalte. Cuando el disilicato de litio se une, puede replicar ese 80% de flexibilidad. Recordemos que los dientes tienen flexibilidad, que cuando hay movimientos de masticación necesitan tener micro y ligeros movimientos. Como toda ley de física, toda la fuerza que va a entrar tiene que salir. La circonia y la resina no tienen ese módulo de flexibilidad similar al esmalte como lo tiene el disilicato de litio. Y a lo que quiero llegar con esto, el disilicato de litio es, a final de cuentas, el diseño de sonrisa con carillas es para que muerda al paciente. Al morder el paciente va a tener esos ligeros desgastes y esos ligeros desgastes o que se haga como rasposo, si no se pulen, va a ser una fuente para acúmulo de biofilm. Entonces, yo a mis pacientes les recomiendo entre cada 4 y 6 meses estar revisando puntos de seguridad, que no haya filtraciones, que no estén utilizando palillos, que no haya inflamaciones y pulir las superficies de mi disilicato para que el disilicato, cuando se utilice, no tenga problemas de acúmulo de biofilm, ¿vale? Entonces, si es necesario, incluso recordemos que es un cristal y el cristal a final de cuentas necesita tener mantenimiento. Este es un caso, Pau, que me encanta mucho poner. Es uno de mis primeros casos porque me llegó un paciente con dos dientes que tenían corona, ¿vale? Muy poco se habla de la comunicación doctor técnico y de saber escoger qué tipo de disilicato vamos a trabajar. Llámese
Hay 5 tipos de translucidez: HT, MT, LT, HO y MO, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de dientes, este fue uno de mis primeros casos y lo pongo porque ahorita yo en este caso, el diente que se ve preparado para corona, yo fresaría un diente del color del sustrato de los dientes adyacentes. Si tú puedes ver el otro diente, el izquierdo, el central, se ve más claro que el lateral. ¿Por qué? Porque puse una corona. Ahí les va un tip y un hack súper chido. Cada 0,3 milímetros, nuestros valores aumentan o cambian. ¿Qué quiere decir esto? Yo al poner una corona en ese diente, estoy teniendo un grosor aproximadamente como de entre 1 y 1,2 milímetros. Por eso es de que se ve, alcanza a apreciar diferente color. Y la carilla del lateral tiene un grosor de 0,6. Entonces estamos hablando que de 0,6 a 1,2 tenemos 0,6 décimas de milímetro. Quiere decir que va a subir el valor por esas 6 décimas. Actualmente, yo en esa corona, como te dije, haría una cofia como fuera un diente central preparado para recibir una carilla del color en el sustrato de los dientes adyacentes. Y sobre esa corona que yo ofrece, colocaría una carilla para poder tener el mismo valor en todos. Por eso es de que cuando se coloca una corona y una carilla, no sé si has visto, pero se alcanza a ver diferente color. No es diferente color, simplemente al ser más gruesa, aumentamos el valor. Esta diapositiva de aquí me gusta mucho porque si tú te fijas, Pau, una de las preguntas más frecuentes que tenemos como odontólogos es, doctor, ¿qué tanto me va a desgastar mi diente? Como te lo dije, el conocimiento más la tecnología nos van a dar unos resultados formidables. Es una fotografía a la cual yo le enseño mucho a mis pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente viene con una idea de una vieja escuela, de que se va a tallar el diente y va a dejar como corona. Recordemos, hay una frase que dice mucho el doctor Mario López, que todo lo que nosotros pongamos algún día se va a caer. Pero ¿qué vamos a tener cuando eso se caiga? ¿Me explico? En estas preparaciones ultraconservadoras, yo sé que el día que se caiga mi carilla, sin problema puedo poner otra, a menos de que tengamos problemas como fracturas en ángulos o una fractura vertical que nos lleve a otro tipo de situaciones. Pero si tú te fijas en esta preparación, yo estoy asegurando que mi paciente va a tener una longevidad, un tiempo de vida entre 15 y 20 años. Otra cosa muy importante, el biotipo de nuestro paciente. Normalmente los pacientes de tez clara llegan a tener un biotipo delgado o fino y los pacientes de tez morena llegan a tener un biotipo más grueso. Todo eso va encaminado para nosotros poder hacer la selección de color y de material. Este es otro caso, son casos que actualmente yo ya no los abordaría de la misma manera. El problema de los que tenemos ahorita los doctores es que prometemos ser ultraconservadores. Como tú te fijas, del lado derecho están unas carillas presentadas y del lado izquierdo tenemos unas preparaciones ultraconservadoras. Pero si podemos ver también aquí ya tenemos un sustrato parcialmente desfavorable. Conforme nos vamos alejando de la línea media, si puedes observar, los dientes se empiezan a tornar marrones o oscuros. Al tener este tipo de situación, ¿qué es lo que pasa? Si tú te fijas el lado derecho en el cual yo tengo presentadas mis carillas, la carilla del canino y el premolar se empiezan a ver también oscuras. ¿Qué es lo que pasa aquí? Les voy a dar otro hack para la elección de...
Cuando nosotros vamos a trabajar carillas sobre esmalte, tenemos que, lo ideal es pedirle al laboratorio un HT, alta translucidez. Eso es lo que nos dice una de las guías fundamentales. Pero a toda excepción hay una regla. Cuando nosotros estamos trabajando en este tipo de sustrato parcialmente desfavorable, si nosotros nos abocamos a esa regla, es decir, ok, pásame un HT. Y fue el error que yo cometí ahí. Esas carillas, antes de yo tener en mi laboratorio que trabajaba con otro camarada, se las pido HT, muy bonitas, presentadas en el modelo, para la fotografía, pero cuando yo ya las presento en boca, empezamos a ver que se ven de diferentes tonos, siendo todas HT. En este tipo de casos, yo recomendaría hacer la excepción a la regla y crear un criterio. Decir, ok, sabemos que tenemos lo más común HT, que es alta translucidez, MT, que es mediana translucidez, y LT, que es baja translucidez. ¿Para qué está indicado cada uno? HT, cuando se trabaja en esmalte. MT, que es mediana translucidez, cuando estamos trabajando esmalte y parcialmente en dentina. Y LT, cuando estamos trabajando, cuando tenemos que reponer dentina y esmalte, como en el caso de una corona. Si nosotros colocamos una corona en HT, nos va a dar un efecto como si se viera muy grisáceo por la falta de saturación. Pero al yo apegarme a esa regla de si solamente estoy trabajando en esmalte y fui ultra conservador, pedir mis carillas en HT, fue mi error. Por eso es de que se ven diferentes del canino y el premolar. Yo actualmente este caso ya no lo abordaría con HT, lo abordaría con unas carillas en MT, mediana translucidez. ¿Pudiera haberlas pedido HT? Sí, pero ahí ya tendría que compensar lo que hablamos hace rato. Una de dos. O hago una carilla más gruesa para tapar el sustrato parcialmente desfavorable, o tallo más el diente. Y al tallar más el diente, obviamente voy a hacer una carilla más gruesa. Actualmente, lo que yo haría sería, lo que yo hago ya es pedir un MT, mediana translucidez, y ayudarme de la cementación. Actualmente la casa comercial, hay una casa comercial de Buclar que trabaja el Variolink LC, que tiene Light Plus, Light, Neutral, Warm y Warm Plus. Yo no recomiendo utilizar los trains. ¿Por qué? Porque los trains, a final de cuentas, son glicerina con una pigmentación de color, pero sin valor. Tú pruebas tu train y de repente, cuando ya lo cementas con el verdadero protocolo, vas a ver que llega a cambiar de color. Entonces, este caso yo lo abordaría colocando unas MT, y si no hay MT, pedir las HT, pero con un pegamento de alto valor como sería un Light o Light Plus. Esta es la fotografía final de nuestro paciente, el primero que vimos. Y este es un video, mira. Se colocaron coronas, porque ya traía previamente preparaciones de coronas. Se colocaron carillas y se colocaron implantes. Ese es su antes y su después. Ya Al se ve tener este tipo, uniforme, sí. mandé Digo que ya se ve uniforme. exactamente. Incluso si te fijas, el lateral aún nos grita un poco del sustrato desfavorable anterior. Sí, ¿Te fijas? sí. Este tipo de casos a mí me gusta ponerlos mucho, mm, porque con este tipo de casos empecé
Este caso fue un caso de mi especialidad. Y en el proceso de hacer la especialidad, claro que empecé a notar todo este tipo de situaciones, de sustratos, de grosores, de HTMT. Yo antes de estudiar, yo le decía a mi laboratorio, ándame unas carillas, Bleach 1, Bleach 2, Bleach 3, Bleach 4. Pero no sabía cómo tratar los sustratos en si era un HT, MT o LT, o cómo podía ayudarme de los adhesivos actuales que ya tienen un valor como tal. Entonces, todo ese tipo de situación, pongo estos casos para que vean los colegas que no todo es miel sobre hojuelas. Cuando he dado mis pláticas, les digo mucho que solamente al que no trabaja no le pasa nada. Si no quieres que no te pase nada, no hagas odontología. Quédate en tu casa. Y esto lo digo porque a través de la experiencia y la experimentación nos vamos creando ese conocimiento en el cual yo digo, miren, aquí yo la regué en esto y en esto y en esto. No todo es miel sobre hojuelas. El protocolo de los diseños de sonrisa y las carillas es una curva de aprendizaje muy, muy larga. No se alcanza a ver muy bien, pero creo que es una situación bastante favorable. Se perdió un poquito de calidad. Las carillas no solamente tienen que ser estéticas. Yo en ocasiones las recomiendo por función y si logro ganar estética estoy del otro lado. Pero si voy a sacrificar mi función por estética, definitivamente no es un paciente viable. Es una contraindicación súper, súper marcada, porque sabemos que los caninos necesitan una función. Los caninos no están de adorno, los caninos están, sí cumplen función estética, pero los caninos cumplen una función de desoclusión, las guías caninas. Cuando canino inferior con superior tienen contacto y se deslizan, ¿qué es lo que pasa? Necesitan desocluir todo para que la propiocepción del ligamento periodontal del canino les diga a los músculos de masticación dejen de presionar. Entonces, al dar esa función, ya estamos del otro lado dándole la estética. Esta es una imagen que me encanta mucho. El ojo solo ve aquello que la mente ya está preparada para comprender. Yo cuando recién egresé del pregrado, mi primera opción fue estudiar un diplomado de endodoncia y rehabilitación oral. Y con ese diplomado me di cuenta que en el pregrado salimos, bueno, lo hablo por mí, yo salí totalmente en ceros. Entonces, conforme fue avanzando el tiempo y fui estudiando más, me di cuenta que había muchos protocolos que necesitaban de preparación, ¿no? Y, y ahí entendí las limitantes como recién egresado y empezar a poder decir, ok, es que esto es para mí, es que esto es para un especialista, es que esto es protocolo de tal manera. Y al yo conocer todo ese tipo de cosas, yo sabía abordar todos los protocolos que en cuanto a lo protésico me refiere. Esta pregunta también me encanta muchísimo hacerla, función y o estética. Yo siento que el 99% de nuestros pacientes, y creo que ahora sí hablo por la mayoría de los colegas, es que el paciente llega buscando siempre estética, siempre estética. No le importa si los dientes le sirven solamente para leer, él quiere enseñar unos dientes. Y desgraciadamente, para bien o para mal, el subconsciente relaciona la estética con limpieza. Pero si no tenemos función, de nada nos van a servir. En el tipo de preparación, hablando sobre carillas, tenemos un tipo de preparación de inserción vertical, como se puede ver del lado izquierdo, y de inserción horizontal. No, inserción vertical, vamos a seguir el eje longitudinal. Y en el tipo de inserción horizontal, vamos a seguir el plano horizontal. Esos son los dos tipos de inserción que nosotros vamos a realizar
conforme a nuestro diagnóstico y conforme a nuestra preparación. En cuanto a método de preparación se refiere, vamos a hablar del disilicato de litio, porque para poder preparar una carilla de resina indirecta, una carilla de impresión 3D, una carilla, sí hay carillas de circonia, sí hay adhesión a través de un acondicionamiento específico del diente y de la carilla de circonia, sí las hay. Hay doctores que dicen que no, pero sí. Incluso hay muchos journals que hablan de eso, pero la adhesión de la circonia a través del acondicionamiento no es igual de favorable que el del disilicato de litio. Y ahí nos regresamos a las características biomecánicas que nos va a ofrecer un disilicato de litio con respecto a la circonia que no la tiene. Ese módulo de flexibilidad que va a acompañar los micromovimientos de la unión cemento esmalte no lo va a tener el disilicato de litio. Entonces, la forma ideal de trabajar un disilicato de litio es con nuestro ácido hidrofluorhídrico o Porcelain H. Necesita ser colocado, lo vamos a dejar actuar por 1 minuto. Posterior a eso, vamos a tener una reacción química. Esa reacción química que nos está dando el silicato de litio con el porcelain o con el hidrofluorídico se llama hexafluorsilicato. El hexafluorsilicato es, yo lo asemejo para que se den un poquito de idea y lo puedan como relacionar. Cuando nosotros hacemos una preparación para una restauración de una resina, hay una cosa que se llama smear layer o barrilla de dentinario, o como si fuera un lodo. Ese barrido dentinario o smear layer necesita ser limpiado para que pueda existir la unión o la permeabilidad en los tubulillos dentinarios. Pues bueno, cuando nosotros colocamos el ácido hidrofluorídrico en nuestra carilla, se forma el hexafluorsilicato, que es como una suciedad, como un polvito, es una reacción de las sales que provocan al unirse estos dos materiales. Necesita ser limpiado. ¿Cómo puede ser limpiado? Hay que colocar ácido ortofosfórico al 35%, pero no solo es colocar el ácido ortofosfórico. Necesitamos hacer un barrido con un microbrush de 20 segundos. Hay que frotar la parte interna para retirar todo ese hexafluorsilicato que tuvimos. Una vez que hemos hecho esto, lavamos, secamos y viene el silano. El silano va a ser la interfase y el agente de unión que va a actuar sobre los cristales. El silano actúa sobre los cristales porque el disilicato de litio mayormente es cristal. Va a ser esa unión que permite el enlace entre todo nuestro protocolo que realizamos en el diente y todo el protocolo que vamos a necesitar en nuestra carilla. Posteriormente, es bien importante esto, la colocación del cemento. La colocación del cemento, la punta siempre tiene que estar en contacto con nuestra cara interna que va a recibir el cemento, que va a ir adherida hasta a nuestra superficie vestibular, en este caso hablando de carillas. Cuando nosotros empezamos a colocar el cemento y todavía no tenemos contacto, o estamos colocando el cemento y retiramos la punta de la cara interna de la carilla, podemos ocasionar burbujas. Las carillas, al ser un cristal, no cambian de color ni se manchan, pero puede existir la posibilidad de que en la superficie vestibular el paciente nos diga, doctor, tengo una mancha. Esa mancha puede ser ocasionada por la mala colocación de nuestro pegamento, de nuestro cemento, porque se creó una burbuja
cuando nosotros la llevamos a la superficie vestibular, esa burbuja se liberó y en esa parte ya no tenemos nuestro cemento y se crea esa situación como si hubiera cambiado de color. Pero la realidad es de que esa parte de la burbuja se quedó sin cemento. O cuando estamos colocando nuestras carillas, hay veces que cuando colocamos las carillas por alguna razón, se nos mueve o se levanta. ¿Y qué es lo que hacemos? La volvemos a sentar. Cuando se levanta o se mueve, lo ideal es retirar la carilla, volver a colocar nuestro cemento con la punta bien pegada en la parte interna de nuestra carilla y llevar nuevamente el diente. ¿Por qué? Porque si se movió o se levantó y nosotros la volvemos a bajar, clínicamente nosotros no vamos a poder ver, pero ya se ocasionó una burbuja. Entonces, esa burbuja cuando se fotocure, a los 2, 3 días el paciente va a llegar y te va a decir, doc, traigo una mancha en el diente. Se pigmentó, no se pigmentó, se movió, se creó una burbuja, esa burbuja crea un espacio, al momento de volver a sentarla, ese espacio queda libre de cemento y llega a pasar esta situación que el sustrato se alcanza a ver de adentro hacia afuera. Estos son uno de los cementos en los cuales yo utilizo más. Un día me puse a investigar, así como cuando me pongo a leer, la carga de relleno. La carga de relleno nos ayuda a darle mayor fortaleza a nuestros adhesivos o a nuestras resinas. En este caso, yo utilizaba normalmente la Heavy Flow, que tiene un 83% de carga de relleno, ideal para las carillas. La Flow de Grandioso, alguna vez la llegué a utilizar. La que sí no utilizaba era la Light, tiene un 76%. Y luego me puse a investigar y leí que el Variolink Aesthetic tiene un 38% de carga de relleno. Y la resina Shuffle, la F00 de línea roja, tiene un 67% de carga de relleno. Entonces, al yo ver este tipo de situaciones, yo me empecé a inclinar más por la Beautiful. Aparte de que la Beautiful es biocompatible, tiene liberación de flúor. Lo que tenemos que tener muy en cuenta, si van a hacer la adhesión de sus carillas, podemos utilizar ya sea un cemento, en este caso el Variolink, o una resina fluida. Si vamos a utilizar una resina fluida, que sea con la mayor carga de relleno posible. En este caso, la Heavy Flow es una excelente opción. Quien la ha utilizado no me dejará mentir que incluso hasta para presionarla a veces es dura. La Shuffle de línea roja tiene un 67%, pero es biocompatible con liberación de flúor. Si van a utilizar un cemento, tienen que tener muy claro y leer que diga LC. LC quiere decir Light Curing. Lo vamos a fotocurar. Necesita ser totalmente fotocurado y para eso necesitan una buena lámpara de fotocurado. Una lámpara chinita no nos va a servir para colocar nuestras carillas de porcelana. Existe también el DC, que significa Dual Curing. Ese no está indicado para las carillas. El Dual Curing lo vamos a utilizar para restauraciones arriba de 1 milímetro. Y el Light Curing lo vamos a utilizar para restauraciones abajo de 1 milímetro. ¿Por qué? El Dual Curing tiene un activo que se llama amina terciaria. Como su nombre lo dice, dual. Va a ser accionado o polimerizado por dos situaciones. Una luz y otra el auto. A través de una mina terciaria. Pero la mina terciaria no tiene estabilidad de color. Si ustedes cementan una carilla con un dual, al principio pueden ver similar a los dientes adyacentes, pero al paso del tiempo, la mina terciaria que actúa como ayudante de lo que tu lámpara de fotocurado no pudo utilizar, va a hacer que cambie el color
Y va a llegar el paciente y te va a decir, doctor, esta carilla se ve amarilla porque utilizaron un dual curing. A diferencia del light curing, que no tiene la amina terciaria, nos va a presentar una estabilidad de color. Porque como se los dije, este light curing necesita de un excelente fotocurado. 1200 miliwatts por centímetro cuadrado lo que se necesita y que sea constante la luz. Este es otro paciente. Actualmente tenía sus dos coronitas, pero ya quería hacer un cambio. En este tipo de pacientes ya fue cuando empecé a utilizar más los conocimientos de las translucidez de HT, MT, ULT y de jugar con los valores de mis cementos o de mis resinas fluidas. Ese es su actual. Retiramos las coronas, tenían unas coronas de silicato de litio. Y obviamente lo que te dice el paciente, oiga doctor, ¿y si me pone los dientes de los lados, también me los va a dejar igual? No, pero si yo hubiera hecho un tratamiento como el de anterior, hubiera tenido problemas con los sustratos. Esta vez, por ser un paciente ya grande, de edad y con un sustrato parcialmente desfavorable, opté por unas carillas. Ojo, son monolíticas maquilladas, no estratificadas. Si tú te fijas, también necesitamos conocer que los dientes tienen micro y macro texturas. Normalmente mis pacientes más jóvenes me piden dientes monocromáticos y lisos y mis pacientes ya más grandes ni siquiera les doy la opción. Yo sé que voy a hacer ligeras caracterizaciones, tanto como en borde incisal, tercio medio y tercio cervical y micros y macros texturas. Pero aquí ya las pedí en MT. Si yo las pido en HT, voy a caer en problemas. Y ese es el resultado. Creo que es bastante favorable. Es un sustrato parcialmente desfavorable, pero lo trabajamos con otro tipo de translucidez. Este es otro diseño de los cuales todavía no tenemos bastante los conocimientos. Podemos ver ángulos agudos, podemos ver sustrato parcialmente desfavorable. Y si ustedes se fijan, cómo se ven también los caninos. Pero a suerte de odontólogo que jugó a favor de mí, era una paciente que quería sus dientes naturales. Esto es un tono Bleach 3 HT. Si se fijan, hicimos ligera caracterización con stains en bordes incisales y ligeras macro microtexturas, ángulos línea. Entonces realmente el paciente no se fijaba tanto en un blanco, en un monocromático. Estaba buscando naturalidad, pero mejorar de este tono a este tono. Ese fue su antes y su después. La paciente se fue súper a gusto, le encantaron. Y en esta foto se puede apreciar un poquito más cómo jugamos con las microtexturas, con las macrotexturas y dándole stains en bordes incisales. Hablando de disilicatos, actualmente está el disilicato fresado, como se puede ver aquí en la diapositiva. Este disilicato es a través de odontología digital. Se escanea un paciente, se diseña, se manda a una fresadora y lo vamos a hacer en método sustractivo. ¿Qué quiere decir método sustractivo? Pongo como ejemplo un torno. Ese bloque que tú estás viendo ahí va a ser colocado en nuestra fresadora y nuestra computadora le va a mandar una información. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tallar o desgastar ese bloque para que de ese bloque nos salga esta carilla. Hay una característica por naturaleza que tienen los dientes que es la opalescencia. Este material, este cubo,
me encanta mucho porque tiene muchas cualidades. Con este cubo yo puedo hacer o trabajar carillas alta translucidez, mediana translucidez o baja translucidez en un solo cubo. En otras casas comerciales, yo tengo que decirle a Ivoclar, mándame una caja de cubos alta translucidez, otra de mediana translucidez y otra de baja translucidez. Necesito tener cubos específicos con la translucidez. Con este cubo no necesito pedir esas tres características. Este cubo a mí me da las tres sabiendo jugar con las temperaturas de mi horno, pero me va a dar la opalescencia. Es esa característica natural del esmalte que hace que, en lo personal, yo lo digo y se me hace hermoso, que las otras casas como tal no me lo dan. Me pueden dar la translucidez, pero no hay una opalescencia como tal. Entonces, este es un método sustractivo. Esto todavía no es un disilicato de litio. Esto en química se llama metasilicato de litio. Para que sea un poquito como más digerible, vamos a suponer que los cristales están separados o crudos para que puedan ser tallados y ajustados. Y una vez que entran al horno a 850 grados centígrados, este metasilicato se convierte en disilicato de litio. Mientras tanto, en bloque es un metasilicato. ¿Y Y la ese otra opción marca es el anterior, Doc? es, a ver, permítanme, ese es de la marca B-Smile, Ah, ok. pero tiene estas características que la realidad me encantan muchísimo porque me dan la opalescencia. Mm. Entonces yo puedo jugar con unas carillas monocromáticas, hago un ligero stencil en borde, pero en el momento de que hay una deflexión de luz, una entrada de luz a nuestra boca, vamos a tener la opalescencia. También lo maneja otra casa, creo que se llama Seed Crystal, si mal no recuerdo, pero la realidad es de que la odontología está evolucionando a pasos agigantados y me encanta. Y en la siguiente, creo que esta ya es la última diapositiva, hablamos de las pastillas o de las famosas inyecciones. Tenemos alta translucidez, mediana translucidez, baja translucidez, mediana opacidad, alta opacidad. Y hay una que es muy difícil de encontrar, que es para normalmente trabajar sustratos desfavorables. Y ya cada pastilla nos va a decir si es A1, A2, P1, B2, Bleach 1, Bleach 2, Bleach 3. Pero este es el método convencional. Tú mandas tu impresión a tu laboratorio, el laboratorio va a hacer un proceso de encerado, de desencerado, de inyectar, de ajustar. Este ya viene en disilicato de litio. Químicamente hablando, ya es un cristal más maduro. Este de acá no, este viene en metasilicato para que la fresadora lo pueda tallar con mayor facilidad y para que el técnico tenga eh, la maniobrabilidad mejor para ajustar. En este tipo de bloques también hay bloques que ya vienen como disilicato de litio. Este tipo de bloque te requiere tener forzosamente un horno. El otro tipo de bloque que viene en disilicato ya no te requiere tener un horno. Haces el fresado y tú puedes hacer un pulido manual externo y no hay necesidad de tener el horno. Este que estás viendo aquí en la diapositiva, sí necesitas forzosamente el horno. ¿Por qué? Porque también ese horno te va a permitir jugar con las tres translucidez que te da esta característica. Y este de aquí, esta pastilla, químicamente hablando, ya es un disilicato de litio. Creo que ya me pasé de la hora, perdón. Oh, está bien. Está muy. Esta es la última diapositiva, no sé si tengas alguna pregunta. Este, al momento de que, de hablando de carillas y diseños de sonrisa, los pacientes me imagino que dices que trabajas muy rápido, te han de pedir
los trabajos a las carillas rápidos si son extranjeros? ¿En cuánto tiempo les tienes el trabajo? Normalmente yo entrego de 4 a 5 días hábiles. Ok. Si el paciente requiere un trabajo, hemos realizado trabajos el mismo día. Obviamente el valor del tratamiento aumenta porque hay que dedicarle literalmente todo el día. Mm, Hemos tenido pacientes que los vemos a las 8 de la mañana un lunes y a las 8 de la noche ya tiene su diseño de sonrisa ok. de 20 carillas, 10 arriba, 10 abajo, pero pues sí, ya los costos son muy diferentes debido a que se le otorga toda la atención todo el día al paciente. Sí, sí, sí. Ya me imagino para emergencias o para alguien que viene de fuera y así, Pues ¿no? fíjate que hay pacientes de fuera que incluso venir un solo día les sale muchísimo más barato. Cuando yo estuve estudiando en Miami, tenía compañeros que me invitaban a trabajar para allá. Por Mm, ejemplo, una carilla en Estados Unidos puede ir desde los $2,000, una sola. una sola. Ok. Y en Miami oscilan desde los 4,500 a los $5,000 por carilla. Ok. Ok. Entonces tú le ofreces 20 carillas aquí, eh, que se las entregues el mismo día y con la tecnología y el conocimiento le sale muchísimo más barato. Claro. Allá por lo regular en Estados Unidos, muy pocos doctores son dueños de su laboratorio. Los que son dueños de su laboratorio entregan entre 7 y 8 días y los que no, entre 15 y 21 días hábiles. Es mucho. Ajá. Entonces, el paciente empieza a ver que nosotros, en lo personal de mi caso, pues tengo mucho paciente de fuera, tendríamos a gente de regional mexicano y ven nuestros trabajos y les gustan, ¿no? Sí. Entonces dicen, oye, Doc, yo llego el lunes, ¿me lo puedes poner el mismo lunes? Sí, pero obviamente el valor es diferente a que si tú me llegas el lunes, yo te pongo jueves o viernes. Mm. Y en estas que haces un mínimo desgaste, pues ni siquiera necesita provisional, ¿verdad? Exactamente. Yo te estoy bien honesto, yo no pongo provisionales, Pau. Ok. Al trabajar en esmalte, al hacer preparaciones ultraconservadoras, mínimamente invasivas, y al ayudarme del microscopio, yo sé que el paciente, yo le digo a mi paciente, usted venga el lunes en la mañana, el lunes en la tarde se va a Vallarta y el jueves en la mañana ya le pongo sus dientes. Sí, se puede tomar unos días de vacaciones aquí en la ciudad o algo, ¿no? Exactamente. Y obviamente no pongo los provisionales porque, una, muy pocos pacientes van a tener la higiene ideal. Entonces, cuando los llegué a poner, eran pacientes que llegaban con encías inflamadas, imposibles de cementar sus diseños. Ujú. Dos, no está mal hacer provisionales, definitivamente no, pero si ya estamos hablando de desgastes más severos e invasivos, definitivamente hay que poner provisionales. Pero al hacer odontología ultraconservadora, no hay necesidad. Sí, porque no hay sensibilidad y no hay nada. Exactamente, estamos trabajando en esmalte meramente, vamos a tener una adhesión ideal y el paciente se va tranquilo a que no le tallaste el diente como ellos pensaban. Claro, sí, sí es cierto. Muy, Entonces, ese tipo de conocimientos, como yo repito mucho, la tecnología más el conocimiento, otro rollo. me encantó que vinieras. Nos trajiste muchos tips, conocimiento, mucho, todo lo que has aprendido en tantos años. Y esto es solo una pincelada del temota que son carillas. Sí, no, o sea, híjole, yo vivo estudiando y estudiando y estudiando y amo lo que hago y la realidad es de que la odontología va a pasos agigantados, ¿no? O sea, Sí. anteriormente, ¿cómo pensábamos que una porcelana no necesitara una base de metal para tener la fuerza y la estabilidad que ahora tienen? Entonces, el apasionarse por algo te hace que estés y estés y estés y estés y yo digo, ay, cada que puedo estar estudiando, yo le doy para adelante. Pero sí es una pincelada porque uf, hay muchísimas cosas detrás muy, muy bonitas en la odontología estética, más allá que solamente dientes blancos. Sí, es cierto. Es nada, no solo pensar en que se vean bonitos, sino
que sean funcionales, que le gusten al paciente, que mil cosas que tienen que tomarse en Eso cuenta. me gusta mucho. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos todos los días. Entonces, yo platicando rápido, una vez eh, cementamos a 5 pacientes 20 carillas, o sea, 100 carillas, por El, un proceso de laboratorio de un glaze, fracasaron las 100 carillas. Entonces, la gente que me ve muy feliz estudiando, poniendo y atendiendo, no saben que atrás de eso yo, imagínate que coloqué 100 carillas, todas se opacaron porque el glaze no funcionó. ay, Tuve no. que retirar 100 carillas y volverlas a poner. Sí. Entonces, son cosas que la vida nos va presentando. Yo recuerdo cuando me pasó eso, siempre hay dos opciones. Yo vi una opción que era llorar y ya no hacer carillas. Ujú. Y en ese momento de fracaso fue cuando yo dije, no, esto me lo voy a brincar y me tengo que hacer un excelente odontólogo en diseño de sonrisa y carillas. Y esa suma de pequeños esfuerzos que yo quise llorar y tirar la toalla y no saber nada más de carillas, fue lo que me llevó a todos los días estar amando y estudiando mi profesión. Qué padre, doctor. Pues gracias por venir. Eres un ejemplo para todos los que les gusta el diseño y que sí se puede y pues es estudiar todos los días, es estudiar mucho, es prepararse, es estar actualizado, estar estudiando maestrías, estar estudiando especialidades. Se puede, pero sí es echarle muchas ganas y pues agradezco mucho que hayas venido a compartirnos un poquito de lo mucho que sabes. No, gracias a ti, ya tenemos bastante tiempo queriendo hacer esto y no hemos podido. Y de que se puede, Pau, porque yo tengo esposa y 3 hijos y aún así me doy tiempo de Sí. salir a estudiar o de ponerme a leer en la madrugada, en la noche o en la mañana. Entonces, ¿qué más si eres soltero? ¿Tienes más tiempo? Yo no tengo mucho tiempo, pero me lo trato de hacer, porque Ok. tengo que dedicarle tiempo a la esposa y a los hijos. Sí, 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 por eso agradecemos que hayas venido aquí a dedicarnos una horita, a explicarnos, a compartirnos todo lo que has aprendido, un poquito de lo mucho. Para los que les interesa mucho este tema, aquí vamos a poner los datos para que te contacten. Tienes también una página de internet, ¿no? Estaba viendo. No, página como tal todavía no tengo, solamente estamos empezando apenas en TikTok, un poquito más en Instagram y mis Facebook. Ok, pero lo vamos a dejar aquí en pantalla para que ustedes lo vean, lo sigan y si les interesa el curso y quieren aprender muchísimo más con el doctor Magallón de Carillas, aquí se pueden inscribir, que ya es un curso próximamente teórico práctico en Guadalajara. ¿Y te parece si les damos algún descuento a los que hayan visto esto? Sí, me parece perfecto. Les A va a los encantar. doctores que hayan visto esta conferencia o que la vayan a ver, les vamos a dar un 20 de descuento. Ándale, está buenísimo. Es cupo limitado y Ujú. si ya no alcanza, pues lo siento. Pero Ok. solamente por el hecho de que también se dan el tiempo de estudiar. Ah, genial. Para los que vieron, se quedaron hasta el final de la plática, les gustó, quieren seguir aprendiendo. Un 20 es buenísimo para que vayan rápido, rápido al Instagram del doctor. Ahí den clic en el WhatsApp y pidan informes, se inscriban, porque es cupo limitado. Hay poquitos lugares para que se inscriban y tienen el 20 por haber visto este video en Odontoblog. Muchas gracias, doctor. Doctora, gracias. Un gusto y estamos pendientes. Que tengas bonita noche. Sí, nos vemos en un próximo video. También si hay pacientes que vieron este video y quieren carillas, también te pueden contactar en Instagram. Si hay un paciente que vio esto y le gustó, le damos el 10 en el mes de agosto. ¿Te parece? Me parece. ¿Y te pueden contactar ahí en Instagram? Sí, claro, que me contacte por Instagram y le Ujú. damos para adelante. Ah, para que se hagan carillas con el mejor de Guadalajara. Muchas gracias, doctor. Te mando. Doctora, gracias. Que tengas bonita noche. Hasta luego. Fíjense, gracias a todos. Dejen su like, su suscripción. Si tienen alguna duda, también la pueden dejar aquí en la caja de comentarios. Y nos vemos en un próximo video.